Bueno, pues me voy a rizar un poco las pestañas antes que nada con un rizador. Vale, se rizan bastante bien. También tenemos el rizador de Ardell, que es un... que lo pongo al revés. Este rizador, bueno, pues tiene una goma roja que se torna blanca en el momento en que, bueno, pues empieza a calentar. En el momento en que subes la palanca hacia arriba, la goma calienta y se cambia de color, se pone blanco. Y digamos que se supone que mantiene las pestañas rizadas durante más tiempo, aunque yo sinceramente no he notado nada de diferencia con un rizador normal. Vale, bueno, pues una vez que están rizadas vamos a coger las pestañas postizas. Voy a utilizar unas medias 318 Black de Ardell. Y ahora con una pinza y el pegamento dúo, vamos allá. ¿Vale? La dejamos reposar. Justamente para que quede lo más natural posible tiene que ir justo en el nacimiento de tu pestaña normal. Ahí, al final. Vale, como vemos se nota muchísima diferencia de lo que es este ojo, o sea, estas pestañas, a de repente aquí. Entonces lo que vamos a hacer es meterlas más hacia adentro. Con un bastoncillo impregnado en agua de avena o algún tónico voy retirando el pegamento que haya podido quedar para que no se note, porque, bueno, pues digamos que no voy a poner una pestaña postiza para que se note. El tema de poner una pestaña postiza, digamos que en tu día a día, cada mañana o en tu maquillaje habitual, porque tienes muy poquitas pestañas o las tienes muy pequeñitas, pues bueno, contra menos se notes que las llevas, mucho mejor. Y lo suyo es, bueno, pues como podéis ver, tiene que ir completamente en el nacimiento de tu pestaña. No tiene que ir ni más arriba ni más abajo, justamente donde te nacen tus pestañas. Es que el pegamento en vez de ya se quita el gris y se pone negro. Vale. Una vez que está puesta, voy a marcar un poco la parte de arriba. Esto sería ideal tener un rizador chiquitito. Y ya sería ideal poner, bueno, pues una máscara de pestañas o algún tipo de fijador. Te acostumbrarías a usarlas día a día si no estás, bueno, pues conforme con tus pestañas
Bueno, pues porque crees que son pequeñas, que son muy poco pobladas o que son muy cortitas o están rectas y no tienen, digamos que el estado, no son las pestañas que a ti te gustan. Bueno, pues hay muchas posibilidades de cambiar ese aspecto. Hombre, lo más fácil sería aceptar lo que tienes. Aceptar lo que tienes y bueno, pues con productos cosméticos como máscaras y demás, alargarlas y aportarle ese volumen que le pueda faltar. Pero si no te convence, bueno, pues otra opción, otra posibilidad es pestañas postizas. Yo, bueno, en este caso tengo estas, pero de la marca Ardell las hay que son mucho más naturales y que no son tan rizadas ni tan curvadas. En estos momentos no os puedo decir qué pestañas son porque, bueno, pues las he usado en uno de los maquillajes que he tenido y no las tengo en mi poder en estos momentos, pero lo dejo abajo en la cajita de información para vuestra ayuda. Y son iguales que estas, pero mucho más naturales, ¿vale? Digamos que estas son como más dramáticas. Pero que, bueno, veréis en el próximo vídeo que pueden quedar súper bien para un día a día, para, bueno, pues para aquellas personas que quieren tener pestañas bonitas, ¿vale? Y que, o bien que no soportan una máscara de pestaña porque tienen los ojos muy sensibles y no da con la adecuada. Así que nada, chicas, espero que haya servido de ayuda, que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.